Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles esta mañana en una nueva sesión de coyuntura que organiza DESCO todos los martes. Hoy, 14 de abril del 2025, vamos a conversar sobre la situación económica, podríamos decir, política también, los impactos, los efectos que tienen las medidas que va tomando el presidente Trump ya a casi 3 meses de haber iniciado su gobierno, ¿no? Se habla mucho de esta guerra comercial de Trump y hemos conversado con Humberto que él podría hacer una presentación del impacto que tiene en el Perú, sobre todo quizás para ver las implicancias que puede tener en Chancay, en Las Bambas, Camisea también. Armando Mendoza es economista con maestría en Economía y Finanzas Internacionales. Ha desarrollado sus estudios acá en el Perú, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero también en Brandeis University, en Michigan State University y Maastricht University. Armando tiene experiencia en el ámbito público y en el privado, en el que ha asumido posiciones de gestión, también en la docencia, la investigación, trabajado en temas de incidencia, en temáticas relacionadas al presupuesto público, a la reforma fiscal, la lucha contra la pobreza, la desigualdad. Muchísimas gracias, Armando, por estar esta mañana con nosotros en tu calidad de motivar la reflexión. Te tenemos siempre, casi todas las semanas, como parte de este grupo que nos reunimos los martes y te agradecemos que nos compartas tus ideas al respecto del tema. Entonces, te dejo en el uso de la palabra sin más. Adelante, Armando. Muchas gracias, Molvina. Más bien agradeciéndote a ti, a Desco, ¿no? Y a los amigos presentes por la oportunidad de poder compartir algunas ideas, ¿no? No muy estructuradas y coherentes, pero creo que van a aportar para el debate, ¿no? De algo que yo siento que no, al menos de lo que yo observo de las noticias, de la discusión, ¿no? De los supuestos, ¿no? Autoridades, ¿no? Y sectores interesados en lo que es el proceso en este momento en el escenario internacional, ¿no? De las decisiones que ha tomado Donald Trump, ¿no? Y lo que eso implica, no solamente para el Perú, sino en general para el mundo, ¿no? La impresión de que en realidad es que estamos concentrándonos literalmente en la ni siquiera en el árbol, nos estamos concentrando en la hoja del árbol del arándano, ¿no? Y no estamos viendo realmente el bosque y todas las implicancias que eso pueda haber. Entonces creo que es bueno tener un poco una discusión para compartir ideas, ¿no? Respecto a qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos. Voy a tomar unos 40 minutos, te pediría por favor que como siempre seas muy estricta con los tiempos, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. A ver, entonces, Bueno, esta breve presentación es sobre el Perú en esta situación que podría describirse como una situación de desglobalización, ¿no? De posglobalización, en donde más allá de que este sea un punto de partida, ¿no? Las decisiones que Trump ha tomado en el ámbito internacional, más bien podría decirse que es como una suerte de llegado, de conclusión de un proceso que ya venía arrastrándose desde años anteriores, ¿no? En donde, ¿no? El llamado proceso de globalización que durante las últimas décadas no había integrado al mundo, no particularmente al nivel económico, de alguna manera había la sensación de que ese proceso no por múltiples motivos estaba agotándose, ¿no? Y ahora más bien ya se habla abiertamente de que estamos en una fase post-globalización o desglobalización en donde nos hemos estancado o estamos retrocediendo en los avances que se dieron en el pasado, ¿no? En términos de integración, ¿no? Y la unión entre los pueblos, entre los países, las economías y otros, ¿no? Entonces, algunas definiciones muy rápidas en ese sentido, ¿no? En el tema de la globalización se hablaba de un proceso que, aunque era fundamentalmente económico, y esa fue su expresión más patente, ¿no? A través del comercio, los flujos financieros, las inversiones foráneas, el movimiento de la población y de trabajadores, ¿no? Y la transferencia de economías y otros, ¿no? Es también entendido como un proceso más complejo político, económico, tecnológico, social, cultural y religioso, ¿no?
Si uno se preguntara es el momento en que formalmente arranca este proceso de globalización en las últimas décadas, la verdad es que ahí hay mucho para discutir. Pero sí hay algunos elementos que plantean que se podría decir que el proceso de globalización, es decir, de integración de las economías no mundiales, ¿no? Arranca con fuerza ya con el fin de la Guerra Fría, ¿no? La caída del muro de Berlín y la victoria, ¿no? En principio de las economías, ¿no? De marco capitalista, ¿no? Vinculadas evidentemente, ¿no? A democracias al estilo occidental, ¿no? Entonces ahí creo que todos recordaremos en los años 90, ¿no? Sale este famoso estudio de Francis Fukuyama, ¿no? El fin de la historia del último hombre, que como el título de lo dice provocativamente es que la evolución, ¿no? De las sociedades humanas, que la lucha de ideologías respecto a cómo se construyó una mejor sociedad, había terminado. Punto. De aquí en adelante lo único que valía, lo único que funcionaba, lo único que había demostrado tener éxito era el modelo político-económico basado en la democracia liberal y el capitalismo, y para adelante, ¿no? Entonces, obviamente, y hay que decirlo bien claro, en su momento, ¿no? Y yo me honro en recordar a mis profesores en ese momento de la universidad que criticaban a Fukuyama y lo presentaban como, la verdad es que una suerte de vendedor de cebo de culebra que estaba aprovechando para congraciarse, ¿no? Con los poderes en ese momento, ¿no? Lo cierto es que de alguna manera esto se convirtió como en el discurso oficial. De aquí en adelante, ¿no? Un modelo basado en la economía, ¿no? Capitalista y libre mercado, democracia al estilo occidental y evidentemente ir en un proceso de integración de los países donde no, el sistema político económico estaría homogeneizado, ¿no? Esto también hay que señalarlo, ¿no? Que durante los años 90, ¿no? Se da el llamado, ¿no? Consenso de Washington. En realidad, los principios de consenso de Washington comienzan a construirse a finales de los años 80, que muestran como una serie de, ¿no? Lista de lavandería de medidas que tienen que tomar los gobiernos de los países en vías de desarrollo a fin de poder alcanzar un nivel no adecuado, un nivel consolidado de desarrollo económico y social. El Perú, junto con otros países de la región, fue uno de los que con mayor énfasis en los 90, ¿no? Durante el gobierno de Fujimori, adoptó, ¿no? Mal que bien, algunos de los elementos del consenso de Washington, ¿no? Ciertamente recordamos los procesos de privatización, de regulación laboral y otros, pero en particular me interesa señalar tres elementos que estaban vinculados claramente al este afán hacia la globalización, ¿no? La liberalización del comercio, ¿no? Liberalización de las importaciones, eliminación de los aranceles, ¿no? A las importaciones, las facilidades y libertades a la inversión extranjera, ¿no? Y ¿no? También el libre flujo de capitales desde y hacia el extranjero, ¿no? Esos tres elementos, ¿no? Se adoptaron durante los años 90, ¿no? Y hasta el presente constituyen, ¿no? Los pilares del llamado, entre comillas, modelo económico peruano. Hay toda una discusión respecto de si el modelo se aplicó o no se aplicó, si era neoliberal, si no era liberal, si era neoliberal mercantilista, etcétera, ¿no? Si existe el modelo, pero ciertamente hay un paquete de líneas de política que se han mantenido en el Perú desde los años 90, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hay que señalar que durante los últimos 20, 25 años el Perú emprendió un agresivo esfuerzo de, de globalización, ¿no? Y eso a través de su liberalización en el comercio, ¿no? Con la firma de toda una serie de tratados de libre comercio, ¿no? Desde finales de los 90 ya con la comunidad andina, ¿no? Posteriormente con otros tratados de libre comercio. Aquí es importante destacar cómo en el 2006, 2007, ¿no? Finalmente se aprueba, ¿no? Y se entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que de alguna manera fue el paragón, arquetipo, paradigma de lo que iba a ser un tratado de libre comercio, que sirvió como una suerte de machote o copia, ¿no? O borrador de lo que fueron posteriormente toda una serie de otros tratados de libre comercio que se firmaron con China, Unión Europea, Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Al presente creo que ya estamos en más de 30 tratados de libre comercio, literalmente tenemos todas las figuritas del álbum, creo que por ahí nos falta todavía India, Indonesia, algún o no otro, pero en realidad se podría decir que el Perú agresivamente, efectivamente, emprendió un proceso, ¿no? De integración con el comercio mundial, ¿no? Ahora bien, este proceso de globalización tuvo, incluso en sus mejores épocas, ¿no? Elementos muy negativos. Nunca fue la utopía que se quería presentar. Y ciertamente, y aquí yo rescato un informe del año 2000, es decir, hace 25 años, ¿no? Donde, digamos, al comienzo, digamos, del auge de este proceso de globalización, ya incluso el FMI, nada menos que el FMI,
Ya alertaba que si bien habían beneficios que se podían esperar de este proceso de globalización, también habían algunos elementos de amenaza, ¿no? Y que no necesariamente todos los países, ¿no? Y dentro de los países, no todos los elementos de la sociedad se iban a beneficiar de la misma manera. En ese sentido, no. En los años subsiguientes, por una serie de razones, la crisis del 2007, 2008, financiera en Estados Unidos y otros elementos, comenzaron a darse aspectos no críticos con respecto al proceso de globalización, la invasión de Irak y otros que señalaban esto no es exactamente la utopía o el paraíso en la otra esquina que nos habían prometido, ¿no? Y en particular hay que destacar lo que pasa en el año 2016, que es un primer momento de quiebre en firme, ¿no? Del proceso de globalización. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Ese año hay dos sucesos importantes a nivel global. Uno, gana por primera vez la presidencia Donald Trump, ¿no? Con un discurso, ¿no? Fundamentalmente basado en la reivindicación nacionalista, ¿no? El rechazo a la globalización, la pérdida de empleos, la desindustrialización, ¿no? De muchos sectores del aparato productivo norteamericano, la reivindicación de los trabajadores, ¿no? Más allá de que uno pueda decir si ese discurso es más coherente o menos coherente, más populista o menos populista, pero ciertamente gana Donald Trump como una suerte de anti-establishment, lo que nosotros llamamos acá en el Perú el outsider, y en Europa, ¿no? Se aprueba el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, que era el paradigma, digamos, de un proceso de integración económico, político y social, ¿no? Se da el referéndum y la mayoría de la población del Reino Unido vota por salir. Estos dos sucesos dan la señal de que esto no está marchando como debería y no es la promesa de la organización como se planteaba, ¿no? Y luego hay que señalar ya el otro momento que es indicado, ¿no? Por múltiples analistas, que es como el momento ya de quiebre, ¿no? O de toma de conciencia de que no, pues la globalización en algunos aspectos no funciona como debería funcionar y que hay que buscar alternativas, y esa es la pandemia del COVID-19, en donde, cuando debería haberse esperado un sistema de gobernanza global, de solidaridad, de coordinación para hacer frente a esta amenaza no global, en realidad lo que se vio fue una fragmentación, dispersión y cada uno pateando en principio para sus propios objetivos, ¿no? Y sus propios intereses. En ese sentido, después surge toda una discusión respecto a cómo el proceso ¿no? De la pandemia, el coronavirus, había desnudado ¿no? todas las falencias y carencias del proceso de globalización, ¿no? Y que ahora estamos más bien yendo a un proceso de reivindicación de las economías, el resurgimiento de los estados-nación. Humberto Campodónico ¿no? ha escrito en los últimos años ¿no? sobre el resurgimiento de las políticas industriales nacionales y el retorno ¿no? de las industrias. ¿No? En ese sentido, entonces puede decirse de que había una situación ya compleja en donde el proceso de globalización, como se había concebido, como se entendía ¿no? a nivel mundial, estaba haciendo agua rápidamente. ¿No? En ese sentido, ya para cerrar esta parte, ¿no? Hay un documento muy interesante del 2023, ¿no? Un artículo de The Economist, donde de alguna manera ya señala que hay una discusión abierta sobre si efectivamente hasta aquí llegó el proceso de globalización y ahora estamos en algo diferente, ¿no? Señalan toda la serie de limitaciones, problemas que se han presentado y de alguna manera con una especie de clarividencia indican que hay que decirle adiós a la época del auge de la globalización y más bien preocuparse por lo que viene. Y esto es del 2023, ¿no? Señala que en este contexto los países más pobres, es decir, en vías de desarrollo, entre los cuales está el Perú, la van a tener más difícil y que incluso para los países desarrollados ya tampoco va a ser tan fácil. Y vamos a entrar en general a un proceso de estancamiento y quizá de retroceso global. Entonces, ese es el panorama que tenemos o teníamos al 2025. ¿No? Ahora bien, en el contexto de la recuperación post-pandemia y los años posteriores que han sido complicados por múltiples motivos, la guerra en Ucrania, los sucesos en Gaza y otros, las perspectivas que habían para el 2025 en términos de crecimiento eran relativamente modestas. El informe del FMI, ¿no? Que es, digamos, como la referencia a nivel de las expectativas de crecimiento global, ¿no? Señalaba que para el 2025 iba a haber un crecimiento, digamos, positivo, pero relativamente moderado, ¿no? Del 3,3%, ¿no? Que dependiendo de los niveles, ya sea por economías avanzadas o economías más emergentes, como ya se ha señalado, sí, va a indicar un avance, pero un avance muy moderado.
Ahora bien, ¿qué es lo interesante de este informe? Estas proyecciones son de enero del 2025. Y ciertamente, ¿no? Ahora en abril, mayo va a salir una nueva proyección, una actualización de proyecciones por parte del FMI. Y ciertamente lo que uno esperaría es que estas proyecciones van a ser revisadas sustantivamente a la baja. ¿Ok? También en ese sentido hay que señalar, ¿no? Y aquí rescato una presentación de una empresa consultora peruana que hizo a comienzos de año, finales de 2024, sobre los riesgos, cuál era la matriz de riesgos para la economía no peruana en el 2025. E interesantemente señalaba que como una ocurrencia de baja probabilidad, ¿no? De baja probabilidad era la posibilidad de una recesión en Estados Unidos, volatilidad financiera y que, bueno, ciertamente iban a haber mayores tensiones geopolíticas y comerciales particularmente entre China y Estados Unidos, que ya venían desde la época de Obama, ¿va? ¿No? Se habían incrementado durante la época de Trump, ¿no? Luego habían continuado de alguna manera durante Biden y se esperaba que también, ¿no? Ahora con Trump, con su segunda gestión, también iban a continuar y probablemente incrementarse las tensiones con China en esta disputa geopolítica y geocomercial. Pero evidentemente, como era un informe sobre Perú, básicamente la preocupación estaba centrada, como uno esperaría, ¿no? En el escenario local, ¿no? De alguna manera, lo que se señalaba es que, bueno, el escenario nacional va a estar complicado en el 2025, pero el escenario no internacional, si bien va a estar complicado, la verdad es que no se espera que pase algo tan serio, tan preocupante y que tenga tanto impacto. Pero bueno, vaya esto como un ejemplo de lo que es la futurología, ¿no? Nadie en realidad tiene claro qué es lo que va a suceder en el mañana, solamente podemos hacer estimaciones, elucubraciones, ¿no? Eh, pero más allá de eso, de preparar, establecer escenarios y prepararnos para eso, en realidad, como dice, la pelota puede caer por cualquier lado. ¿Y qué es lo que sucedió este año 2025? Entre el gobierno de Donald Trump, ¿no? En su segunda fase, ¿no? Tras su periodo del 2016 al 2020, luego la controversial pérdida de la presidencia en el 2020 con disturbios, manifestaciones, ocupación del Capitolio y otros, ¿no? Cuando ya muchos daban a Donald Trump como liquidado políticamente, ¿no? Realiza lo que hay que reconocer ha sido realmente la resurrección, una resolución política como probablemente raras veces se ha visto en la historia, ¿no? De la política a nivel mundial. En el caso de Estados Unidos es algo realmente excepcional que, hasta donde yo sé, nunca había sucedido antes y ha sido algo, un fenómeno no solamente político, sino social y cultural impresionante. Ahora, ¿cuáles son las características de este gobierno de Donald Trump 2? Si el gobierno de Donald Trump 1 fue ciertamente, entró con un discurso nacionalista, reivindicacionista de lo propio, aislacionista, fue de alguna manera moderado. Todavía era un discurso, ¿no? Y un gobierno que en la práctica, en su gestión, todavía buscó dialogar con el establishment. Entendió el establishment como aquellos sectores políticos y económicos consolidados que son los que manejan, ¿no? El poder en Estados Unidos. Pero ¿qué sucede con Trump 2? Trump 2 es mucho más radical. Entra con un discurso mucho más extremo, ultranacionalista, aislacionista, populista, hegemónico y particularmente revanchista. No solamente a nivel personal, contra lo que Trump entiende como una traición del establishment, de las clases, digamos, dominantes en el sentido de la burocracia, los negocios, las finanzas, frente a la pérdida de las elecciones en el 2020, sino también revanchista en líneas más generales de Estados Unidos frente al mundo. La sensación o la impresión que se difunde de que el mundo se ha aprovechado de Estados Unidos y ahora es el momento, ¿no? De cobrar cuentas, ¿no? Y hay toda una serie de medidas que Trump comienza a tomar en distintas áreas, ¿no? Que ciertamente son chocantes por lo radical y por lo tajantes y inmediatas, ¿no? Literalmente de la noche a la mañana se cierra, ¿no? La USAID, que era la institución, ¿no? Que manejaba la cooperación internacional de Estados Unidos, ¿no? A nivel mundial. Estamos hablando del cierre de una agencia que manejaba un presupuesto de 26 billones de dólares y lo hacen literalmente de la noche a la mañana. Yo como anécdota puedo contar de que el día que me enteré por las noticias y porque algunos amigos me señalaron, yo dije, bueno, voy a entrar a la página web de USAID para ver qué es lo que pasa, qué ondas. La página web de USAID estaba en blanco, la habían borrado. Ni siquiera había un letrero de nos mudamos, estamos en refacción, nada, simplemente lo habían borrado como si lo hubieran hackeado. Así de tajante fue. De la misma manera, las políticas de Trump se expresan en otras
medidas extremas como, ¿no?, el quiebre de la relación con la Unión Europea y con el Pacto del Atlántico de la OTAN, ¿no? La idea de que, bueno, ahora los países de Europa tendrán que pagar por su propia defensa y hacerse cargo de su propia defensa. Nosotros, los Estados Unidos, nos retiramos, ¿no? Y asimismo un fuerte impulso hacia, ¿no?, la lucha contra la migración ilegal, ¿no? De una manera realmente radical, con deportaciones masivas y literalmente lo que se está iniciando es una suerte de cacería de brujas en Estados Unidos. Pero el punto fundamental en donde Trump no entra con mayor fuerza en la relación con otros países en términos económicos y comerciales, ¿no? Como ya se ha señalado, la idea, la concepción de que el resto del mundo se ha aprovechado, ¿no?, de la prosperidad y del poder de Estados Unidos y que no ha compensado debidamente al país líder, al país que maneja la hegemonía, ¿no? En ese sentido, como anécdota del estilo, ¿no?, y la forma como Trump, ¿no?, el gobierno de Trump va a manejar los temas, ¿no?, se puede señalar como anécdota lo que sucede a comienzos de su gobierno, en que se deporta a manu militari, ¿no?, a un grupo de colombianos ¿no?, a su país de origen, a Colombia. El presidente Petro, ¿no?, obviamente ante una situación que era ipso facto a la fuerza, ¿no?, que no se estaba manejando por los debidos canales, rehúsa recibir a esas personas deportadas e inmediatamente, tras sin mayor consulta, ¿no?, anuncia que va a establecer aranceles, que va a prohibir, va a anular visas, que va a establecer toda clase de sanciones. Eso ya señala un estilo que no, que lejos de buscar el diálogo o el entendimiento, busca, ¿no?, básicamente la confrontación y la imposición, ¿no? En ese sentido, ¿no?, esto ya anunciaba lo que iba a ser su ofensiva comercial, ¿no?, que tiene varios objetivos. Reafirmar la primacía económica de Estados Unidos, frenar el ascenso geopolítico y geoeconómico de China, proteger sectores productivos claves como aceros o automóviles que se encontraban amenazados por una competencia extranjera, recuperar, rehabilitar las industrias perdidas en la globalización, porque así como hubieron países ganadores y perdedores, también en el interior de los países hubieron ganadores y perdedores. Y hay que reconocer que incluso en Estados Unidos hubieron sectores, particularmente sectores vinculados a los trabajadores, a las industrias manuales, a los sectores con menos sofisticación en términos productivos, ¿no?, en términos tecnológicos, que perdieron fuertemente durante los años de la globalización. Pero particularmente, y aquí yo destaco un último punto, recaudar ingresos. Un un objetivo absolutamente primordial para el gobierno de Trump es asegurar una masiva rebaja en el pago de impuesto a la renta para los sectores de mayores ingresos. Eso lo aplicó durante su gobierno, su primer gobierno, y ahora pretende nuevamente aplicarlo durante su segundo gobierno y además ya institucionalizarlo permanentemente. ¿Cuál es el tema con esto? Estados Unidos tiene un déficit fiscal considerable, es decir, sus gastos están muy por encima de sus ingresos. Y cualquiera que te analice, ¿no?, el sistema fiscal de un país te dirá que al final del día solamente hay una manera de balancear el déficit fiscal. O incrementas ingresos o reduces gastos. Si tú vas a reducir los ingresos porque le vas a reducir la carga tributaria a los sectores con mayores ingresos, ¿no? No te va a quedar otra más que buscar otra fuente de ingresos de recaudación. Y en ese sentido, las tarifas o aranceles aplicados a las importaciones son un impuesto, son una suerte de impuesto adicional que le debería de permitir a Trump, ¿no?, el poder compensar de tal manera de mantener balanceado o al menos controlado el déficit fiscal. Entonces, ese es un elemento que no se destaca lo suficiente. Básicamente, un elemento clave de esta guerra comercial es que Estados Unidos, ¿no?, el gobierno de Donald Trump necesita recaudar dinero y literalmente, pues, con una política comercial agresiva, lo que se pretende de alguna manera es que el resto del planeta subsidie, ¿no?, esta rebaja de impuestos para los sectores más pudientes en Estados Unidos. En ese sentido, ¿no?, durante las primeras semanas de Trump ya comenzaron algunas movidas con algunas tasas adicionales de aranceles o de impuestos a las importaciones aplicados a algunos países, México, Canadá, China, ¿no? Ahí eso acompañado de un discurso, ¿no?, que justificaba estas medidas punitivas, ¿no? En el caso de México, China, Canadá, se alegaban otras cosas, ¿no?, que no estaban colaborando en la lucha contra las drogas, más particularmente contra el comercio de elementos químicos que luego se utilizan para la
fabricación de fentanil, que es una droga que está causando estragos en Estados Unidos y otros mecanismos. En suma, básicamente era una situación compleja, pero digamos que estaba todavía dentro de los parámetros de lo que cabía esperarse. Sin embargo, el 2 de abril, todo esto vuela por los aires. ¿Qué sucede? El 2 de abril es el llamado Día de la Liberación por Donald Trump, en donde literalmente no Estados Unidos le declara la guerra comercial al resto del planeta. Se anuncia, ¿no? El establecimiento de tasas, de aranceles o de tarifas a las importaciones a literalmente todos los países del mundo. Aliados, contrincantes, cercanos, lejanos, grandes, pequeños, literalmente nadie se salva. Se aplican aranceles, ¿no? Diferenciados, ¿no? Por países para los socios más importantes de Estados Unidos. Y aquí cabe destacar que entre aquellos países más afectados no solamente están aquellos que son vistos como un contrincante, no solamente en lo económico, en lo comercial, sino también en lo geopolítico, como es el caso de China, sino también aquellos que eran vistos como sus aliados tradicionales, como es el caso de Estados Unidos, Reino Unido, Taiwán, Japón, Corea del Sur, etcétera, etcétera. Literalmente, cuando llueve todos se mojan. Y eso ciertamente también afecta a los países en vías de desarrollo, como el Perú, ¿no? En donde lo que se anuncia es, van a haber tasas diferenciadas para los más grandes, pero para los pequeños, no se preocupen, para todos hay 10% para todos, tasa universal que entre en vigor, punto. Y eso evidentemente también le ha caído al Perú. ¿Cómo se calcularon estas tarifas de Trump? No termina de estar claro, pero digamos que la explicación oficial es que la tarifa de Trump está constituida por la mitad del déficit comercial de Estados Unidos con algún país dividido entre la importación total. Para decirlo bien sencillo, ahí hay un ejemplo, ¿no? Supongamos que Estados Unidos le compra 100 al país A y le vende 50. Por lo tanto, ¿no? Hay un déficit negativo para Estados Unidos de 50. Ese 50 se divide entre los 100, que es el total de la importación, y te sale 50%. Y para mostrar benevolencia, es decir, para cubrir ese déficit y quedar tas con tas, bueno, la mitad de ese 50% es 25%, te aplico 25% de tarifa. Entonces, ese ha sido el mecanismo que se ha aplicado para los más grandes. Pero para los más pequeños, para economías pequeñas, poco desarrolladas, que no tienen un déficit importante con Estados Unidos, que sus exportaciones no compiten con la industria norteamericana, bueno, 10% tas con tas, y como bien se ha señalado, ese 10% lejos de tener una justificación en temas, por temas comerciales y en la práctica es básicamente, ¿no? Como alguien dijo, una cuota que tienes que pagar por el placer o el privilegio de hacer negocios en Estados Unidos. Así de simple, te están cobrando un peaje, no hay mayor justificación con esta fórmula, ¿no? Entonces, aquí hay que señalar que se le aplicó ese 10% literalmente a todos los países, ¿no? De la región, a Ecuador, a Chile, a Perú, a Argentina, ¿no? Y aquí, bueno, al menos hay que destacar algo y hay que reconocer algo. Esto va por encima de diferencias ideológicas. Y como una anécdota, ¿no? Sarcástica, hay que señalar, pues, que Argentina, ¿no? Donde está el gobierno de Milei, que se proclama narcocapitalista, lo que sea que eso signifique, y la motosierra, y soy amigo de Donald Trump y de Elon Musk, y somos parte del primer mundo, ¿no? De hecho, se cuenta como anécdota que ya Milei ha viajado como 12 veces, una docena de veces a Estados Unidos en lo que va de su gobierno, y esas 12 veces creo que una o dos veces han sido únicamente viajes oficiales, los demás han sido viajes privados que vaya uno a saber para qué. Bueno, supuestamente todo bien, sin embargo, ¿no? Igual le cae su 10%. De hecho, entiendo que el secretario del Tesoro norteamericano está justamente en estos momentos, estaba en Argentina, y aparentemente, pues, no, las cosas no han ido como el gobierno de Milei esperaba. Parece que no les han dado tantas facilidades y por el contrario, ¿no? Están presionando para que, a cambio, digamos, de tener mayor apoyo económico, financiero por parte de Estados Unidos, ¿no? Más bien se retire o rompa o disminuya sus lazos con China. Entonces, aquí más allá de las cuestiones ideológicas o de las etiquetas, ¿no? Lo que vemos es que en el fondo hay una disputa, ¿no? Por la hegemonía, ¿no? Y una disputa, ¿no? En términos de finalmente cómo se reparte la torta. Es decir,
Más allá de la torta y cómo se reparte, lo demás son ilusión respecto al el sindicalismo, el anarcocapitalismo, ¿no? El liberalismo, no neoliberalismo, posliberalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Frente a este contexto, ¿qué es lo que sucede con la reacción de a nivel mundial? Caen las bolsas, ¿no? Pero más importante, además que caiga en las bolsas, es que comienza a caer el valor de los bonos del Tesoro norteamericano, que eran considerados como una suerte, ¿no?, de activo muy o absolutamente seguro y que fundamentalmente es la base mediante la cual el gobierno norteamericano financia su déficit. Comienza a caer. Ahí hay, ¿no?, argumentos de que China, Japón y otros países que son grandes tenedores de bonos de la deuda comienzan a vender masivamente. Hay algunos argumentos en ese sentido, otros que argumentan que en realidad lo que pasa es que frente a esta situación la preocupación de los grandes inversionistas no financieros es que Estados Unidos no va a tener capacidad en el futuro de poder pagar adecuadamente su deuda y también comienza a haber una deterioro en términos del dólar, es decir, los paradigmas que te sostuvieron la economía global en los últimos 30, 40 años, y en realidad podríamos decir desde finales de la Segunda Guerra Mundial, donde el dólar era la moneda de cambio, la referencia a nivel global, más allá de lo que se hablaba de las otras monedas, criptomonedas, los BRICS y otros, era, digamos, el soberano indiscutible, y los bonos del tesoro como la referencia en términos de sostenibilidad, en términos no de solvencia, eso comienza a ser cuestionado. Frente a eso, hay un retroceso por parte del gobierno de Trump. Se anuncia una pausa de 90 días, de 3 meses, para, ¿no?, poder, digamos, negociar o renegociar con los países, ¿no? 70 y pico países se dice que han ido a solicitar y a suplicar a Trump que poder renegociar. Pero mientras tanto, hay que señalar que igual se mantiene el 10% de arancel universal. Entonces, este es un primer detalle que hay que resaltar. No es que los aranceles se hayan eliminado. Igual sigue aplicándose el 10% universal a todos, incluidos al Perú, hasta donde se entiende. Pero además, y aquí hay que señalar el punto, un elemento de fondo, si bien esta amnistía es casi universal, no se aplica para China, donde más bien a lo que vamos es a un proceso de escalamiento. Mientras que todo el resto del mundo va a quedar con un TLC del 10%, quieras o no quieras, en tanto no se renegocia o se renegocia, para el caso de China más bien vamos a un tema de choque, vamos a una pelea cada vez más enconada y más abierta. Y esto en realidad hay que reconocerlo, no comienza simplemente con Trump 2, esto ya venía desde la época de Obama, con Trump uno se escaló, luego también con Biden se continuó, y ahora obviamente ya ahora esto ha eclosionado abiertamente con Trump 2 en un contexto en donde estas dos megapotencias, ¿no?, pelean, disputan ya abiertamente por la economía comercial, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo en lo que va de este año, han ido moviéndose las tarifas o aranceles aplicados por China a los productos norteamericanos y por Estados Unidos a los productos chinos. Y literalmente lo que se puede decir es que esto parece patio de recreo, es decir, a ver quién es más gallito, yo te subo 10%, entonces yo te subo 10%, entonces yo te truco y te doblo con 20%, entonces yo voy más allá y te pongo 40%. La última vez que chequeé esto estaba en 145% de arancel que aplicaba Estados Unidos y 125 de arancel que aplicaba China, algo que no se veía desde los años 70, desde los años 60. Entonces, un absoluto retroceso que no se sabe qué consecuencias va a tendrá, ¿no?, en el corto, mediano y largo plazo en términos del comercio entre estos dos países, ¿no? Entonces, lo que sí queda claro es que China, no va a retroceder, ha salido abiertamente, de hecho, hay un tuit de un ministro de Estado chino que dice, China peleará esta guerra comercial hasta lo último, ¿no? Entonces ya estamos en un contexto en que más allá de la discusión técnica, de la discusión legal, y estamos en un tema en donde ya elementos de políticas sociales, culturales comienzan a trascender, ¿no? Todo esto agregado a un enorme aumento de la incertidumbre a nivel global sobre la marcha de la economía. Aquí ustedes pueden ver, este índice internacional mide la incertidumbre sobre la política económica global. Eh, y aquí ustedes pueden ver cómo a enero del 2025 el índice se había esperado a 430. El segundo nivel más alto histórico, solamente superado escasamente por el nivel que había a comienzos de
el 2020, obviamente en el contexto de la pandemia del COVID-19, donde realmente no se sabía qué era lo que iba a pasar y si esto ya era el apocalipsis y en qué íbamos a terminar, ¿no? Bueno, ya literalmente se puede decir de que con esta guerra comercial ya estamos en esos niveles y no me extrañaría nada de que ya los hayamos superado, ¿no? Y esto también se refleja en el comportamiento de algunos activos a nivel internacional de algunas materias primas y productos, ¿no? Cuyos precios han evolucionado en respuesta a esta volatilidad que existe. Un elemento es el tema del oro, cuyo precio se ha disparado. Y aquí hay que señalar algo, que nuevamente he indicado el tema de ver el árbol y no ver el bosque. Cuando a comienzos del año comenzó a dispararse el precio del oro, yo recuerdo al actual ministro de Economía saliendo a proclamar de que este iba a ser un año excelente para el Perú y íbamos a crecer 4% y que uno de los elementos para poder basar esa afirmación de crecimiento del 4% era el buen desempeño de los metales, de los productos de la minería peruana. Todo bien, ciertamente al Perú le beneficia en principio que se incremente el precio del oro a nivel internacional, mayores ingresos para el sector minero, mayor pago de impuestos, mayor contribución al PBI, mayor valor de las exportaciones, todo bien. Pero el tema es que eso básicamente ver simplemente la hoja y no ver ni el árbol ni el bosque. Porque este crecimiento del precio internacional del oro no es debido a una expansión de la economía global, es más bien expresión del temor de los inversionistas internacionales frente a lo que ven de una recesión global, en donde todo el mundo comienza a correr lo que se llama la fuga hacia la calidad, hacia aquellos activos que uno espera que al menos en última instancia sean los que te mantengan algo de capacidad adquisitiva, es decir, una reserva de valor tan segura como pueda ser posible. Y el oro desde los inicios de la humanidad ha sido la reserva de valor por excelencia. Entonces, aquí en realidad lo que hay detrás de este gráfico no es un auge, sino más bien es la expresión de una crisis. Pero bueno, en el Perú siempre leemos la parte de la historia que nos conviene y lo demás lo obviamos, ¿no? Y la mejor demostración de ello es que miren el comportamiento del cobre, que es la otra columna fundamental de la economía peruana. Comienza a caer, se recupera un poco, pero igual siguen niveles que han caído y eso obviamente tiene que ver con respecto a la marcha de la economía mundial, la marcha de la economía China, de la economía norteamericana, la demanda por cobre, ¿no? Y ciertamente una caída sustancial del precio del cobre o estancamiento en los próximos periodos nos va a golpear, ¿no? Y eso también obviamente se expresa en el tema del petróleo, que ha caído nuevamente el precio del petróleo. Obviamente a nivel del Perú, eso nos beneficia. Uno va a los grifos y ve que el precio de la gasolina ha bajado considerablemente frente a los niveles que tenía hace un año, 2 años, que estaba por 20, 25 soles, ahora está por 15, 16 soles. Qué bien, todo bien. Sí, de acuerdo, eso le beneficia al Perú en lo directo y en lo inmediato, sin duda, porque el Perú es importador neto de gasolina, de combustibles. Sin embargo, ¿no? Hay que señalar de que nuevamente esto tiene un trasfondo de crisis. La caída del precio del petróleo es por la preocupación de una desaceleración de la economía mundial que se traslada en una menor demanda por petróleo. Entonces, siempre hay que tratar de leer no solamente lo inmediato, ¿no? En el aquí y el ahora para el Perú, sino lo que eso implica en una lectura más amplia, pero lamentablemente nuestros hacedores de políticas no siempre aparentan estar en esa lectura, ¿no? Ahora bien, ya entrando más en sazón a lo que nos corresponde específicamente para el Perú. Y, Molvina, ¿cuántos minutos tengo? ¿10 minutos más? ¿10 minutitos más? Ok. Perdón, sí, 10 minutitos. Ya, 10 minutitos, ya. Sin dudas ni murmuraciones. ¿Cómo queda el Perú? Partamos de que al Perú le han aplicado el arancel del 10% universal. Aquí no ha habido ninguna excepción, ni perdón, ni dádiva. Nos han aplicado 10% como al resto. Exportamos a Estados Unidos aproximadamente unos 10 mil millones de dólares al año. ¿Okay? Por lo tanto, si efectivamente pagamos ese arancel este año, considerando lo que se exportó el año pasado y que esto se mantenga este año, estamos hablando de 1.000 millones de dólares que se tendrán que pagar por arancel, ¿no? Sobre el valor de nuestras exportaciones a Estados Unidos. ¿Quién los pagará? En principio eso lo debería pagar el consumidor norteamericano, o en todo caso el comercializador o el importador. Pero el efecto sobre el Perú no debería de ser, ¿no? Implicar de que tengan que incrementarse, ¿no? O que tengamos que nosotros que asumir esa carga, ¿no? Hay que señalar también que no queda claro si vamos a poder de negociar, y en ese caso, ¿qué vamos a negociar? Estados Unidos, Trump ha declarado que va a renegociar, pero estamos hablando de 70 y pico países o más.
¿Va a negociar con cada uno? Una hipótesis es que va a negociar con los grandes bloques, con la Unión Europea, con Japón, ¿no? Con India, y el resto, bien, tu 10% por el gusto de poder seguir vendiendo en Estados Unidos y se acabó. Aquí no hay nada de discusión. Y hay que señalar que este 10% se ha establecido unilateralmente, pese a que el Perú tiene desde el 2006-2007 un tratado de libre comercio, que ya ha liberalizado en su enorme mayoría el comercio con Estados Unidos. Esta decisión del 10% ni siquiera se consultó, ni siquiera se negoció, nada, de frente, 10% a rajatabla. Y aquí cabe preguntarse entonces, ¿en dónde quedó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? ¿Qué es lo que es todavía válido? ¿Qué es lo que es todavía legal? ¿Qué es lo que todavía se respeta? ¿Sí? Hay que señalar que en el caso del Perú no existe ningún déficit comercial significativo de los Estados Unidos con el Perú. Estados Unidos no pierde con el Perú. Le vendemos un montón de cosas, le vendemos arándanos, uvas, cobre, textiles, pero también le compramos mucho a Estados Unidos. Así que Estados Unidos no tiene un déficit comercial significativo con el Perú. Ya gracias al TLC que se firmó, el 98% del comercio entre Perú y Estados Unidos ya estaba liberalizado con 0% de arancel. Y aquella mínima parte, ese 2% que todavía paga arancel, tenía una tasa mínima que en promedio era del 2,3%. Y sin embargo nos han clavado este 10%. El Perú lo que exporta a Estados Unidos son materias primas, como cobre, que necesita su industria, frutas, verduras, alimentos para su población, justamente en épocas, y es una de las ventajas de las exportaciones peruanas, ¿no? Que hay buen tiempo prácticamente todo el año, entonces cuando es invierno en Estados Unidos, el Perú puede exportar a Estados Unidos para la mesa de los norteamericanos. Son cosas que ellos necesitan, nuestra industria, nuestros productos no compiten con ellos, más bien les son necesarios. Sin embargo, igual nos ha caído el 10%. Y la única explicación que hay es simplemente es una medida arbitraria de punto. Yo te lo impongo y se acabó, ¿no? Aquí ustedes pueden ver gráficamente, ¿no? Forma que se sacó hace poco con DEGE, ¿no? Sobre cómo ha evolucionado el comercio entre Estados Unidos y Perú en los últimos años. La barra azul es lo que nosotros le vendemos a Estados Unidos. La barra verde es lo que Estados Unidos nos vende a nosotros. Podrán ver que en todos los años la barra verde, es decir, lo que el Perú le compra a Estados Unidos, es mayor que la barra azul, que lo que vendemos. En todos los años, y eso se refleja en la línea roja, hay un superávit para Estados Unidos comercial. Estados Unidos termina ganando con el Perú. Y sin embargo, igual nos han impuesto, ¿no? Este 10% que habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? Y que representaría aproximadamente $1.000 millones, ¿no? De costo adicional sobre nuestras exportaciones. Hay que señalar, como ya se indicó, que el Perú lo que le exporta, ¿no? Es arándanos, uva, prendas de vestir, cobre, café y otros múltiples productos, incluido artesanías y otros, ¿no? Entonces, no somos China, que compite con Estados Unidos en términos, ¿no? De los automóviles, el acero, ¿no? El aluminio, la tecnología, los chips, las computadoras. Nosotros somos básicamente un proveedor de materias primas y de productos muy básicos, y sin embargo, igual nos ha caído. En otras palabras, eso refleja bien en dónde nos ubicamos en la escala o en la pirámide alimenticia del comercio mundial y de peso geopolítico y geoeconómico. Hay que señalar además, ¿no? Que China y Estados Unidos son nuestros dos principales socios comerciales, entre los dos representan casi el 50% de nuestras exportaciones. Si le agregamos además la Unión Europea y Canadá, que también están metidos en la salsa, ¿no? Y ya la Unión Europea ha anunciado represalias contra Estados Unidos y también Canadá ha señalado represalias, ¿no? Comerciales contra Estados Unidos. Tenemos una situación bien complicada en donde nuestros distintos mercados pueden terminar contrayéndose o estancándose en el contexto de esta guerra comercial en donde todos perdemos y donde el pie, la torta en general, se va a volver más pequeña, ¿no? Obviamente, pues acá en el Perú somos especialistas en ser don óptimos, ¿no? Y obviamente nuestras actividades han dicho, qué bien, qué buenos ojos de retroceso sobre los aranceles de Estados Unidos, pero como ya se señaló, no se retrocedió nada, nos siguen aplicando el 10%. Lo que han hecho han sido darle una oportunidad a aquellos países más importantes, más grandes, que son más importantes para Estados Unidos y que le habrían aplicado tarifas más altas a que renegocien. Pero al Perú le siguen aplicando al mismo que al 10% de la región, hasta donde yo conozco, el mismo 10%, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que hay que reconocer, básicamente, nuestra debilidad intrínseca, ¿no?
en términos de capacidad de negociación. No para autoflagelarnos, sino para ser conscientes de lo que podemos o no podemos pelear y cómo hacemos, ¿no? Efectivamente, para proteger nuestros intereses nacionales en un contexto bien complicado. ¿Ok? Y ahí, obviamente, pues eso implica una buena dosis de realismo, ¿no? Y ahí yo critico, ¿no? Las declaraciones del ministro de Economía. En enero señalaba que íbamos a crecer 4%. En abril, luego de todo este desbarajuste, este zafarrancho de combate, salía a afirmar de que igual vamos a crecer 4%. A mí me gustaría saber de dónde está saliendo esa magia para decir de que se han cambiado completamente las reglas de juego. Te cambiaron la cancha, te cambiaron la pelota, cambiaron el estadio, cambió todo. Ya no ni siquiera estás jugando fútbol, ahora estás jugando rugby. Y aún así dices de que vamos a crecer 4%. ¿Y cómo así? Claro, se ha anunciado este paquete, ¿no? Desregulador y otras medidas, pero ciertamente habrá que ver qué es lo que hay ahí, qué es lo que realmente viene detrás de estas declaraciones, ¿no? Obviamente el sector que está en la línea de fuego, ¿no? Principal es la agroexportación, ¿no? Ahí hay una discusión abierta sobre cuál va a ser el impacto. En principio, los aranceles, que son un impuesto al producto importado, lo que deberían de hacer es más caro el producto en Estados Unidos, en los mercados de Estados Unidos. Por lo tanto, el perjudicado directo sería el consumidor de Estados Unidos, que si pagaba, digamos, $10 por el kilo de arándanos, ahora pagará $11, por citar un ejemplo. Pero en principio quien debería asumir eso es el consumidor de Estados Unidos. O en todo caso, el vendedor, la empresa vendedora, el supermercado. O en todo caso, el comercializador, el que importa. Y solamente en última instancia, una vez que este ya se ha diluido a lo largo de toda la cadena de producción y comercialización, debería ese impacto realmente llegar al Perú. ¿Cómo podría llegar fundamentalmente ese impacto? Como una reducción de la demanda. Como el precio de los arándanos, de las uvas, del café aumentó en Estados Unidos consume un poco menos. Pero estamos hablando de más de un incremento del 10%, que es considerado, como he señalado, moderado y que debería poder ser manejado, ¿no? Y que además debería de verse compensado con otras alternativas como la búsqueda de otros mercados, el desarrollo de mercados internos, ¿no? El diversificar y empezar a producir otros productos, ¿no? Realmente la idea de que salvo los arándanos todo es ilusión y solo los arándanos salvarán al Perú me parece un poco exagerada. Yo puedo decir como anécdota que hace un par de meses leí un documento del Midagri, ¿no? Sobre agricultura peruana, familiar, la estrategia para la agricultura familiar, la agricultura peruana, ¿no? De las pequeñas comunidades. Y la verdad es que, para decirlo, a mí me choqueó, fue chocante ver que literalmente era una oda a la exportación de arándanos. O sea, el mensaje que había es, tu chacra, tu comunidad, todo, ¿sabes qué? Dedícate a exportar arándanos y olvídate de todo lo demás. Entonces, bien complicado, ¿no? Que con una política que apuesta todos sus huevos o todos sus arándanos a una sola canasta, no, no seamos vulnerables, ¿no? En ese sentido, como ya se ha señalado, fundamentalmente esto afectaría a las grandes empresas agroexportadoras peruanas, en última instancia, que son las que tienen las espaldas financieras, los mecanismos y la llegada a mercados para poder capear este temporal. Así que, en realidad, la idea de que se viene abajo el mundo, más allá de lo abusiva que pueda haber sido esta medida del 10% de aranceles, la verdad es que ahí hay mucho de exageración. Y hay que indicar, pues, que en nuestra política, como no faltan los pecadores del Dios devueltos, ahora el discurso es hay que aprobar, ¿no? La ley de promoción agraria, ¿no? Porque si no, se cae la agroexportación, pobres, y hay que compensar este 10%. O sea, en otras palabras, el Estado peruano, y más allá del Estado peruano, todos los peruanos tendríamos que subsidiar a este sector para compensar y en la práctica terminar subsidiando al consumo en Estados Unidos de arándanos. O sea, nosotros vamos a terminar subsidiando, supuestamente, ¿no? El consumo de arándanos en Estados Unidos, realmente, ¿no? Y como ya han señalado especialistas como Eduardo Segarra, en realidad aquí lo que se esconden son los intereses mercantilistas, ¿no? De toda la vida que buscan, ¿no? Pasar gato por liebre, ¿no? Y con el discurso de que, mira, hay una crisis, de que hay internacional, entonces aprobemos las zonas económicas especiales, con el 0% de pago de impuesto a la renta, con todo lo que ha sido cuestionado, la ley de promoción agraria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, 5 minutos nomás. A tener en cuenta, esta es una pelea geopolítica a nivel global entre China y Estados Unidos, que va a tener consecuencias para el Perú, nos guste o no nos guste. El Perú, como el Chavo, sin querer queriendo porque se nos chipoteó, y no es que eso sea criticable porque ha sido parte del proceso de crecimiento y de inversión,
se ha convertido en una pieza clave en el rompecabezas geoeconómico y geopolítico de China. China es el principal inversionista en el Perú, nuestro principal socio comercial, y ciertamente no su presencia en sectores claves como los hidrocarburos, ¿no? La distribución de energía, el transporte o la minería, ¿no? Y tiene implicancias para nuestro país. Y a mí yo me pregunto si alguien en algún momento desde el Estado se tomó el trabajo de evaluar, ¿no? Las exportaciones chinas ciertamente somos uno de sus principales socios en rubros claves como el cobre, y hay que reconocer que esta relación no ha sido todo lo ideal que uno esperaría. Las prácticas de China, como las de Estados Unidos o de cualquier otro poder hegemónico, no siempre juegan, ¿no? Acorde al reglamento. Las experiencias de cómo la industria peruana, al igual que la industria norteamericana en los 90, ¿no? En los 90 y en el 2000, fueron depredadas por importaciones chinas que, ¿no? Que básicamente eran depredatorias, ¿no? Y que no jugaban acorde a las reglas, o la presencia en el Perú de empresas chinas que ganan licitaciones, ¿no? Y que luego terminan en procesos de escándalos y denuncias, son elementos que tienen que preocupar. Y ciertamente eso también implica, ¿no? Una lectura de cómo el Perú, ¿no? Ha terminado convirtiéndose en un elemento clave, ¿no? En la política de expansión a nivel comercial de China con el establecimiento del puerto de Chancay, ¿no? Y nuestro involucramiento con la ruta de la seda, ¿no? ¿No? Ese masivo proyecto de interconexión comercial y económica, ¿no? A nivel global, con el cual, ¿no? China espera poder dominar el comercio mundial durante este siglo, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Y de estos hay gráficos, mapas en toda la internet, ¿no? Cómo el Perú se le convierte, ¿no? Por destino de la geografía, en un elemento clave en esta ruta de la seda. Y aquí hay que indicar claramente un detalle. Siempre se habla de que el puerto de Chancay, gran inversión privada, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que hay que ser bien francos. En el Perú se vende la idea de que el puerto de Chancay es una inversión privada, y no lo es. ¿Por qué? Porque el principal accionista es la empresa Cosco, China Cosco Shipping Company, que es una empresa estatal. Entonces hay que entendernos. La inversión en Chancay no es de un empresario chino que un buen día se despertó y dijo, en Chancay puedo poner un puerto y llenarme de plata. No, es una inversión estratégica del Estado chino. Y cuando tratamos con el consorcio que maneja Chancay, más allá de que, bueno, ahí hay unos socios comparsa peruanos, ¿no? Estamos tratando con el Estado chino de frente, con todo lo que eso implica. Entonces, aquí hay que dejarnos ya de, digamos, de fantasías y de ingenuidades, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Alan García dijo una frase muy controversial, pero cierta, que en política no hay que ser ingenuos. Bueno, ahora habría que, de alguna manera, refrendarla, diciendo, en economía tampoco se puede ser ingenuos. Y la verdad es que da la impresión de que el Perú, en muchos aspectos, está siendo muy ingenuo. Porque obviamente, pues, como es típico en el caso del Perú, ¿no? Nuestras autoridades se han prendido al proyecto de Chancay, lo cual en principio está bien por los beneficios que se va a generar, pero tratando de presentarlo como una suerte de éxito del Estado peruano, el gobierno peruano, cuando en realidad la participación del Estado peruano ha sido mínima. Esto ha sido una decisión hecha y un proyecto decidido y manejado por China, para China y de China, donde el Estado peruano básicamente ha sido una comparsa que ha puesto el pisco sour, los bocaditos, el buffet criollo, los cantantes, etcétera, ¿no? Punto. Y que ciertamente nos guste o no nos guste, nos pone en la primera línea de esta disputa estratégica a nivel global entre China y Estados Unidos. No sabemos por dónde nos van a caer los pelotazos. Y un buen ejemplo es lo que ha pasado con Panamá. Panamá es otro país donde hay un punto clave para el comercio internacional, para el transporte internacional, que es el canal de Panamá. Y seguramente ustedes han visto todas las declaraciones de Trump de vamos a recuperar el canal de Panamá por las buenas o por las malas. No queremos que ahí estén los chinos. Hay instalaciones chinas en la zona, portuarias, etcétera. El tema es que ya las presiones de Estados Unidos han conseguido que Panamá se retire, ¿no? De la ruta de la seda. Y uno cabe preguntarse entonces, ¿qué vamos a hacer el día que Trump se despierte de mal humor? Mire el mapamundi y diga, aquí hay un país que se llama Perú. Y aquí hay un sitio que se llama Chancay, donde China ha construido un super megapuerto con el cual espera dominar todo el comercio de la cuenca del Pacífico Sur entre Latinoamérica y China. ¿Qué es lo que
¿Qué es lo que podría pasar? Y de la misma manera, ¿qué es lo que podría pasar si el Perú que exporta cobre a China, que luego es transformado en China en productos de cobre, planchas, cables y otros que luego van a Estados Unidos a competir contra los productos norteamericanos? ¿Qué pasa si nos termina cayendo indirectamente, directo o indirectamente, sanciones en términos del cobre? Varias de las mayores o principales empresas chinas mineras en el Perú están en el cobre, Toromocho, Las Bambas, ¿no? Y otros, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si nos cae esa pedrada sin querer queriendo? Ya en Chile ya están discutiendo eso abiertamente, cómo se cubren, cómo se protegen. Me pregunto si acá en el Perú también estamos viendo ese tema y esas contingencias. Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? Básicamente, esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. Y tener claro de que no vamos a zafar, no vamos a zafar invictos y que vamos a recibir pelotazos, pero que también tenemos que defendernos y jugar, ¿no? Tratar de jugar nuestro propio partido en la medida de lo posible, ¿no? Ver cómo compensamos, cómo nos diversificamos, cómo nos integramos con otros mercados alternativos, ¿no? Nuestro futuro no puede ser simplemente, bueno, salvo los arándanos, ¿no? Solo los arándanos salvarán al Perú o solo los arándanos y todo lo demás es ilusión. Tenemos que diversificar, tenemos que generar valor agregado, tenemos que integrarnos con otros mercados, mercados dentro de la región. Nuestro comercio con el grupo andino, con países vecinos, es muy pequeño frente a estos otros países. Y este quizás es el momento en que hay que comenzar nuevamente a repensar la unidad, ¿no? Entonces, lo dejo ahí porque ya tomé demasiado tiempo. Lo siguiente será para la próxima presentación, más bien agradeciendo tu atención. Lo dejo ahí y vamos con los comentarios. Muchísimas gracias, Armando. Gracias realmente porque la información tan completa que nos brindas, ¿no? Y obviamente con tus opiniones y las posibilidades que se abren y se cierran para el Perú. Tengo a Ariela ya con el pedido del uso de la palabra. Adelante, Ariela. Hola, hola Molvina, gracias. Y gracias también, Armando, por tu excelente presentación. Yo quería, a ver, hay varias cosas de tan interesante que ha sido tu presentación. Em, a mí me parece que Trump lo que busca, que los aranceles está bien, sirven como una caja recaudadora para cubrir ese enorme déficit fiscal que tiene Estados Unidos, que está ahogándose por ello y por el sobreendeudamiento que tiene, ¿no? 120% de su PBI es endeudamiento. Entonces esto es como una espiral y yo creo que esa es la crisis de fondo que está atravesando Estados Unidos. Pero esa caja de recaudación de los aranceles que va a recoger Trump va a ser para financiar guerras, el presupuesto de defensa, eventualmente cubrir ese déficit fiscal de 7%. Y entonces Estados Unidos va a caer, ya está previsto que va a entrar en recesión los dos últimos trimestres. Bueno, eso lo prevé en el JP Morgan, por ejemplo, ¿no? Y que además dice que hay un 60% de probabilidades de que la economía global entre en recesión. Pero ¿qué es lo que busca Trump con todas estas medidas y también con esa pelea que tiene con Jerome Powell, que es el jefe de la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, de que baje las tasas de interés? Lo que él busca es que se deprecie el dólar. ¿Para qué? Para favorecer de esa manera las exportaciones y desincentivar las importaciones. Eso es lo que él está buscando. Pero si hace eso, eh, no, el dólar empieza a flaquear en su rol, un dólar debilitado totalmente, ¿no? Empieza a perder poder como moneda de circulación, es decir, y de reserva mundial. Un país que está súper endeudado con un déficit fiscal enorme, entonces diga, ay,
se me ha perdido la... bueno, con un déficit fiscal enorme, entonces tiene como una pérdida de fortaleza, sobre todo a la luz de los BRICS, que empiezan a dejar el dólar como, digamos, como moneda de intercambio. Entonces, allí hay, yo creo que un grave problema. Es lo que China quisiera es que, lo que Estados Unidos quisiera es lograr con China un acuerdo de depreciación de su moneda como hizo con Japón. Y allí se solucionó el superávit que tenía Estados Unidos, el superávit que tenía Japón con Estados Unidos. Pero eso no lo puede hacer con China, no lo va a hacer. Ujú. Entonces, yo quería escuchar tus comentarios y una cuestión adicional, que desde que Perú firmó el TLC, nunca más volvió a tener superávit comercial con Estados Unidos, como tú lo has señalado, pero es a partir de la firma del TLC. Y lo mismo ha ocurrido con Colombia, con Chile y con la mayoría de países de Centroamérica y aquellos que han firmado TLC, con lo cual el TLC es un fiasco y como tú dices, en el marco de ese plan ATPDA para reducir el cultivo de drogas, teníamos un plan liberalizador. Nuestras exportaciones no significan nada para el mercado norteamericano. En fin, bueno, eso era. Ujú. Gracias. Gracias, Arila. Gracias, Arila, por la intervención y las preguntas, ¿no? Eh, Ahí yo voy a usar una frase un poco, digamos, chocante. Y estoy de acuerdo con las críticas que tú haces al tema del TLC y como antes ya teníamos acuerdos en realidad con el TLC con Estados Unidos, no es que ganamos algo, sino que simplemente fue para preservar lo que en realidad ya teníamos antes con el APDA y otros acuerdos justamente en el marco de la cooperación contra la lucha antidrogas. Ahora, por usar una frase un poco dura, ahí estamos llorando sobre la leche derramada. Ya eso fue hace 20 años, 25 años, ya fue. Más bien ahora podemos, lo bueno es que podemos llorar ahora sobre la leche que recién se está derramando. Pero en eso yo estoy de acuerdo que efectivamente hay un tema de cómo hemos manejado en general nuestra política comercial, que siempre el discurso era, pero con esto te vamos a tener acceso a 300 millones de consumidores en Estados Unidos y luego, y vamos a tener acceso a 750 millones de consumidores en la Unión Europea y 1.500 millones de consumidores en China. Es decir, como que automáticamente con el TLC se nos arregló la vida. Ahora bien, hay que reconocer también de que los TLCs han tenido un elemento positivo, en el sentido de que se abarataron, ¿no?, los productos, las importaciones que antes tenían un precio, se abrieron mercados para determinados sectores, pero nuevamente, como en todos estos procesos, y aquí es importante señalar, también en Estados Unidos pasó lo mismo, han habido sectores ganadores y perdedores. En el Perú ganó la agroexportación, pero muchos de los productores locales, ¿no?, se vieron enfrentados a una competencia de productos que venían de Estados Unidos y otros sitios que los han afectado. Sí, en el Perú ganó el que exportaba y ahora sigue exportando a China, pero anda a Gamarra y pregúntales cómo les fue con las importaciones con toda la competencia desleal de productos chinos. Entonces, aquí nuevamente hay sectores ganadores y perdedores, y en Estados Unidos pasó lo mismo. Hubieron sectores que se vendieron enormemente. Las grandes corporaciones en particular que tomaron las industrias norteamericanas y las movieron a China para poder beneficiarse de mano de obra más barata y por lo tanto poder incrementar sus márgenes de ganancia sin reducir sustantivamente los precios, fueron los grandes ganadores. Ahí hay que señalarlo. De hecho, hay un artículo que me dio mucho que pensar de un internacionalista chino que decía, culpan a China por la llegada, por el proceso de desindustrialización de Estados Unidos y porque que China entonces se robó a las industrias norteamericanas y todo se movió a China. Y sí es cierto, se movieron muchas industrias a China. Pero la idea de que China se benefició con todo, no, porque el trabajador chino siguió cobrando un sueldo quizá un poco mejor, pero igual muy bajo. Los que se beneficiaron fueron las grandes corporaciones norteamericanas que se movieron, se internacionalizaron y se movieron. Entonces, la pelea que se quiere plantear en que al trabajador norteamericano, al obrero norteamericano, el obrero chino le quitó a la mala su empleo, no, en realidad eso sucedió porque en medio la gran corporación multinacional decidió dónde pongo que me sea más barato, dónde pongo mi industria que haya menos regulaciones,
¿Dónde pongo mi industria? Que en lugar de tener un margen de ganancia del 20%, tenga un margen de ganancia del 50%, y si puedo el 70%, y si puedo el 90%. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que también en Estados Unidos había habido sectores perdedores, ampliamente. Y eso viene con lo que tú me indicabas de qué es lo que quería Trump. Lo señalé un poco durante la presentación. Es decir, de afirmar el rol hegemónico de Estados Unidos, ¿no?, en la economía global, ¿no? Parar el crecimiento de China, que ya está amenazando, ¿no?, digamos, la primacía de Estados Unidos en sectores claves. Hace 20 años la idea que tenían los norteamericanos es que bacán, le pasamos a China nuestras industrias, ¿no? Y China va a quedarse fabricando, ¿no? Calcetines, blue jeans, zapatos, medias, juguetes, pero esa era la China de hace 20 años. La China de hoy en día es una China que tiene una economía altamente, ¿no?, desarrollada, que está en la frontera de la tecnología, aplicando robótica, inteligencia artificial, ¿no?, digitalización, etcétera, etcétera, y que realmente le está disputando ya a Estados Unidos la primacía tecnológica, ¿no?, en sectores de punta. Entonces ya no es ningún juego para Estados Unidos el tema de que, bueno, pues qué bien nos beneficiamos con zapatos más baratos. Y ahí, como alguien señalaba, Estados Unidos pasó de ser el gran productor mundial a ser el gran consumidor mundial. Es decir, un país que consume, consume y consume fundamentalmente de China. 60-70% de lo que consumen los norteamericanos en importaciones viene de China. 90% o más de lo que ellos, de su vestido y de su calzado, proviene de China. Entonces, ahí hay un nivel de dependencia que se construyó durante esos años y que de alguna manera también se replicó en mayor o menor medida en el Perú y en otros países. Entonces, ¿qué es lo que busca Trump? Reivindicar el poderío norteamericano para el crecimiento de China. Hay la idea utópica de que con esto las industrias van a volver a Estados Unidos, porque si le pongo aranceles, ¿no?, a los textiles, entonces mañana los productores van a las grandes corporaciones y van a decir, entonces, bueno, volvemos a Estados Unidos porque los aranceles son demasiado altos, entonces mejor produzcamos otra vez en Estados Unidos, lo cual la verdad es que es una idea bien idílica, ¿no? Muy difícil, por no decir imposible, que eso suceda, pero que responde al sentir de amplios sectores de la población norteamericana, que se sienten agraviados con el proceso de globalización, que sienten que perdieron con el proceso de globalización y que el resto del mundo tomó ventaja de Estados Unidos. Y aquí quiero hacer una reflexión personal que ya va más por el tema cultural. Nosotros, como latinoamericanos, como peruanos, tenemos una lectura de Estados Unidos y una visión de Estados Unidos. Pero hay que entender que los norteamericanos, los estadounidenses, tienen una lectura de Estados Unidos que en muchos aspectos es muy diferente de la nuestra. Y ellos ven a Estados Unidos y nos ven a nosotros de una manera que no es recíproca como nosotros nos vemos, lo vemos con respecto a ellos. Y hay que entender además que Estados Unidos es Estados Unidos, es decir, en plural. Y hay Estados Unidos y hay Estados Unidos. No es lo mismo el Estados Unidos cosmopolita, con alta educación, con alto nivel de desarrollo, ¿no? El Estados Unidos de la costa este o de la costa oeste, de California, expuesto a la globalización, de Massachusetts, Boston, New York. Esa es una cosa. Como alguien decía, sí, pues vemos la televisión norteamericana y vemos Seinfeld, vemos Sex and the City, creemos que esos son los norteamericanos. No, esos son los norteamericanos que están en Nueva York, que son, digamos, los norteamericanos más cosmopolitas. Pero ándate a medio de Estados Unidos. Y ahí ese es otro Estados Unidos. Y es otra mentalidad donde lo extranjero, lo foráneo, se ve de una manera diferente. Y que por lo tanto explica muchas cosas que han impulsado a Trump, como es el tema de una visión, ¿no?, de revancha en lo comercial a nivel global, un rechazo de la migración, Estados Unidos país de migrantes, y sin embargo hay amplios sectores de la población norteamericana que están firmemente en contra de la migración, la primacía de una sociedad conservadora y otros elementos que en realidad no son el Estados Unidos que nosotros nos imaginamos, porque, seamos francos, pues para la gran mayoría de los peruanos y de los latinoamericanos, Estados Unidos es lo que ven por la televisión y lo que, ven, y lo que vemos en Disney World, que es equivalente a si viniera un norteamericano y dijera que ya conoce el Perú porque fue a Machu Picchu, ¿no? Y se fue a Punta Sal, y porque además, ¿no?, ve al fondo hay sitio. O sea, eso no es el Perú, pues. Entonces, ahí hay que ser claro de las distintas visiones que hay en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar ya para cerrar esto rapidito? En esta negociación hay múltiples escenarios de lo que puede pasar. Estados Unidos, o mejor dicho, el gobierno de Trump se la ha jugado con esta guerra comercial. Y ha perdido un montón de prestigio
¿no? Y el respaldo que tenía. Entonces, va a tener que mostrar algún nivel de victoria. Y un escenario que podría darse es que efectivamente, como tú señalas, Ariela, se llegue a un acuerdo con China, se llegue a un acuerdo con los principales socios y aliados o contrincantes de Estados Unidos, ¿no? Para bajar los aranceles, pero que para los países pequeños, como para mostrarlo como una victoria, no se les va a reducir el 10%, que ni siquiera van a negociar con nosotros, porque no necesitan. Así de simple, porque nosotros somos, como quien dice, no atiendo provincias. Entonces yo me pregunto si no iremos a un escenario en donde la Unión Europea consigue negociar un acuerdo con Estados Unidos, Japón consigue, India consigue, China eventualmente también lo consigue, y Perú y otros, ¿sabes qué? Saca tu ticket y regresa dentro de unos años, y mientras tanto paga 10%, porque así duele decirlo, no somos tan importantes. Y ahí lo dejo contigo, Alida. Gracias. Gracias, Armando. Tenemos el pedido de palabra de Yolanda Rojo. Adelante, Sí, Yolanda. gracias. Gracias, Molvina. Gracias al compañero Armando. Estupenda su exposición, bastante completa. Luego de lo último que acaba de decir, mi pregunta suena a ingenua, pero de todas maneras la quiero hacer. ¿Qué posibilidades ves, Armando, en términos de lo que podría ser, bueno, estoy soñando, un fortalecimiento de las alianzas en América Latina, de la consolidación de organizaciones que articule a los diferentes países? Sabemos que América Latina es bastante diversa, que hay bloques de ultraderecha ahora mismo y de países más progresistas. Ahora mismo la CELAC es presidida por Gustavo Petro, y participan allí de manera más decidida países que podríamos decir tienen gobiernos progresistas. Pero ¿qué posibilidades ves tú en términos de una respuesta a esta política profundamente imperialista de Estados Unidos desde la cooperación en América Latina y de la probable consolidación de una solidez en términos de un bloque en América Latina? Gracias. Ya, Lo que no Yolanda, tengo en mis manos. sí, Yolanda, rapidito, en 2 minutos para que no, porque ya estoy... Yolanda, en 2 minutos con todo cariño y estima te digo, estás soñando, pero también te digo que yo comparto tu sueño de alguna manera. Ojalá. A ver, seamos francos, o sea, en Latinoamérica la integración no ha funcionado como debería haber funcionado. Hay montones de organismos, ALADI, CELAC, Pacto Andino, Grupo Andino, Mercosur, etcétera. Todos ellos han tenido serios problemas y en muchos aspectos literalmente están paralizados. Dígame en qué anda el Pacto Andino, en qué anda el Parlamento Andino, para qué sirve, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que cuestionarnos a nosotros mismos. Como tú has señalado, aquí hay muchos que quieren correr por su cuenta. Y un buen ejemplo es lo de Milei, ¿no? Que básicamente ya anunció que se iba a salir ¿cómo se llama? Del Mercosur, que no quería, que bla, bla, que ellos van por libre mercado, que ellos son aliados de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Eh, pero nuevamente, aquí se impone la realidad. Como he mostrado, en realidad a Milei no le ha ido mejor. Como alguien decía, a Milei le han puesto exactamente el mismo 10% que le han puesto a Lula, que le han puesto a Petro, que le han puesto, ¿cómo se llama? Que le han puesto a a Claudia Sheinbaum en México le han puesto más, o que le han puesto a Boric en 10%. Entonces, ¿dónde está la ganancia? ¿Dónde está el trato privilegiado, que yo soy amigo y la motosierra y la ofensiva del anarcocapitalismo a nivel global porque es el nuevo paradigma? No, todo eso, ¿sabes qué? En el fondo es simplemente para engañar a las plateas, es para engañar a las tribunas. Como bien se ha señalado, Trump ni siquiera, o sea, Trump no es anarcocapitalista ni liberal. Si fuera liberal, entonces, ¿para qué está aplicando tarifa? Al contrario, uno podría decir que la política que está aplicando es claramente eh, mercantilista, nacionalista, industrialista, no populista, pero no es ni liberal ni neoliberal en ese sentido. Entonces, ahí, ¿cuáles son los puntos de contacto con Milei? Ahora bien, respecto a cómo nos uniremos o no nos uniremos, yo lo veo bien complicado. Quizá por el lado del Mercosur, quizá por el lado de que algo que pueda encabezar Brasil, que está en los BRICS, y que ciertamente Brasil, ¿no? Con Lula tiene pretensiones, digamos, de un crecimiento y tiene una industria propia que podría verse muy afectada por esta guerra comercial. Entonces, ahí Brasil tiene un juego propio y yo me pregunto cuáles serán las posibilidades de dialogar o no dialogar con ellos.
sí hay que tener en cuenta algo. En este contexto puede darse la paradoja de que frente a un problema externo no quede otra más que unirse. Y yo pongo un ejemplo bien sencillo. China, Japón y Corea del Sur. Si hay tres países que se tienen bronca en Asia, son China, Corea, Corea del Sur y Japón. No se pueden ver ni en pintura. Y sin embargo, empezaron a dialogar recientemente entre ellos cómo hacían frente o qué alternativas veían frente a la ofensiva de Trump. Porque ciertamente, como se ha señalado, la ofensiva comercial de Trump no solamente va dirigida contra China o contra determinados países, va dirigida literalmente contra todos, incluido Canadá, que era literalmente un país hermano, un país primo literalmente de Estados Unidos, y en realidad en estos momentos hay un nivel de enfrentamiento y conflicto, animadversión no solamente económico, sino también político e incluso cultural, ¿no? Impresionante. Entonces, ahí para dónde va esto, vayan a saber. De repente, pues al final la unidad nos va a terminar siendo impuesta, o de repente no, y cada uno buscará salvarse como pueda, pero en realidad, como bien dice, pues la unión hace la fuerza. Ahí lo dejo. Gracias, Armando. Está Beto en el pedido de la palabra. Adelante, Beto. Ok, yo creo, bueno, sería bueno señalar que América Latina, o América del Sur específicamente, está pasando por un momento muy crítico, ¿no? Realmente muy crítico porque lo que ha pasado en Ecuador es un escándalo gigantesco, ¿no? Es un tipo que no pide, para la reelección, no pide licencia, sigue siendo presidente, desconoce a su vicepresidenta, le quita la seguridad a la candidata de oposición, eh, eh, en fin, ¿no es cierto? O sea, reparte no sé cuántos millones de dólares del Estado haciendo campaña, siendo presidente y candidato a la vez. Te anuncia que es un poco, esa es la tendencia en América Latina, por lo menos, de una ultraderecha que no va a respetar lo más mínimo de la democracia, ¿no? Y por lo tanto, eso va a afectar a lo que me parece fundamental, porque yo diría que estamos casi en un momento del Acuerdo de Berlín del año 1880 y tanto, ¿no? Cuando se reúnen en Berlín las potencias europeas para decidir cómo se reparte el África, ¿no? Y digo esto porque lo que está haciendo Estados Unidos desde el punto de vista es crear un frente antichino. Finalmente los aranceles, tú no sabes si la pausa que le pone entre comillas eh, Trump al tema arancelario, luego de haber amenazado con poner 80 acá, 90 por acá, 100 por allá, parece ese juez de Tres Patinas, ¿no? Se repliega y comienza a negociar efectivamente lo que está negociando. El caso de Panamá me parece muy grave, porque ayer ha salido ya noticia de Estados Unidos que Panamá ha aceptado la presencia militar en Panamá, ¿cierto? Y yo sospecho que países como y América Latina no funciona, la CELAC ha fracasado, por más que hoy día la tenga Petro, lo que tú quieras, ¿no? O sea, fracasó, no se pudo reunir. La OEA se ha hecho la vista gorda frente al tema del Ecuador, ¿no? Hizo que la misión la dirigía Gerardo Muñoz, que es un canciller, ex canciller de la Concertación en Chile, ¿no? Entonces yo sí creo que se viene un frente antichino donde la capacidad, digamos, de Estados Unidos es presionar, y sobre todo en el caso del Perú, que me parece que ya viene la presión hace tiempo, ¿no? Por el caso del Puerto Chancay. Y el Perú no reacciona. O sea, te das cuenta que, a diferencia de otros países que han manifestado su malestar o su estrategia inmediatamente después, frente a los aranceles, el caso chileno que ha amenazado también con poner los aranceles a Estados Unidos, el Perú no habla.
por el tema, ¿no? Entonces, yo veo más bien una política exterior que no va a negociar con la China, sino simplemente se va a subordinar. Y por lo tanto, pero el problema va a seguir, ¿no? El problema va a seguir, ¿no es cierto? Porque finalmente, por más que no hable, el poder de Shanghái existe. Y la presión china, o lo como ustedes, va a continuar, o sea, ¿no? Entonces, mi opinión es que es esa, ¿no? Se vino una disputa norteamericana de volver a controlar, más allá de sus limitaciones, la pausa tiene que ver con la venta de bonos de Estados Unidos, ¿no? Y la pérdida que han tenido. Y, y, y creo yo que estamos en un momento más bajo de la política exterior peruana, más bajo, ¿cierto? O sea, y como bien dices tú, es casi soñar que va a ser algo distinto, ¿no? Yo comparto esa idea, sobre todo en el caso del peruano, y me parece también en el caso de América Latina, ¿no? O sea, y en especial el caso de América del Sur, ¿no? O sea, entonces, esa es un poco mi visión. O sea, el frente antichino se viene, porque tiene que haber un frente antichino. Y la presión sobre los países. Y finalmente, Estados Unidos hace tiempo está con el rollo de China, mirando al Perú, y lo que le piden a América Latina es que prácticamente rompa relaciones con la China. Pero el Perú no puede hacerlo. Tú le preguntas qué va a pasar por el peso del puerto. ¿Qué va a pasar? Eso lo puede hacer pues, Ecuador, lo ha hecho Paraguay, Argentina, nunca fui a Argentina con todos los problemas que tiene, que ojalá siga teniendo más problemas todavía, ¿no? Esa es un poco mi opinión. O sea, se viene el frente antichino. Y también se viene, como bien dices tú, por eso, otro tema de discusión, el problema del dólar, ¿no? Y como bien has mencionado, me parece clave señalar este acuerdo entre Corea, Japón y China. O sea, los coreanos odian a los japoneses por la ocupación que hubo en ese país y los experimentos tipo nazis que hicieron con los chinos, ¿no es cierto? Igual Japón invadió China, entonces, pese a eso, fíjate como bien dices tú, se han puesto de acuerdo. Y acá no somos capaces de levantar la CELAC. Bueno, fíjese mi opinión, o sea, el frente chino y una presión que no sé cómo va a responder el Perú. ¿Tú qué piensas? Porque tú ahora no has dicho nada, ¿no? Eso es. Y gracias, Fernando. Comento rapidito sobre lo de Alberto, sobre lo de Beto. Solamente tres cositas. Los países, digamos, líderes, entre comillas, en nivel de Latinoamérica, no históricamente, económicamente, políticamente, culturalmente, digamos, son Brasil, México y Argentina en principio. Pero es cierto que cada uno está yendo a su propio ritmo. México tiene una relación directa y una negociación directa, ¿no? Con Estados Unidos. Así que por ahí dudo que haya algo. Brasil, sí, Brasil podría con Lula, pero Brasil me da la impresión de que está en este momento más metido en una lógica de alianza con los BRICS y la verdad es que, bueno, pues si Sudamérica y Latinoamérica no se ponen en orden, yo no me voy a comer ese pleito y más bien prefiero tratar directamente con los BRICS, con los peces grandes, ¿no? Para hacer un frente. Y Argentina, pues es Argentina, pues, y con Milei va disparado para cualquier lado, pero lo cierto es que en el Perú hay que reconocer algo. También hay una responsabilidad de nosotros como país, como nación, como sociedad. ¿Quiénes son los sectores que se están moviendo, preocupando respecto a este tema de la guerra comercial y los impactos en Perú? Los sectores directamente afectados que tienen intereses en juego. Los agroexportadores, ¿no? Y algunos otros sectores, finanzas, etcétera. Y para de contar, no es un tema que esté realmente en la agenda nacional en este momento, por múltiples motivos, válidos o no. La agenda nacional va por otro lado. Es más, está en urgencia del aquí y ahora y nuestra visión de largo plazo es la próxima semana. Entonces, ahí en ese sentido va a ser bien complicado. Y sí hay que señalar que ha habido ahí oportunidades perdidas. Yo siempre me he preguntado, entre Perú y Chile,
No estoy seguro exactamente, pero estamos hablando del primer y segundo mayores productores de cobre a nivel mundial. Y no recuerdo las estadísticas, pero creo que producimos por lo menos el 50, o producíamos el 50% del cobre a nivel mundial. Y yo se me pregunté, ¿y nunca hemos podido sentarnos a dialogar para tratar de establecer una política común en términos de estándares, en términos de tributación, en términos, ¿no?, de participación en la renta, etcétera? Y cada uno ha ido por su lado. Bueno, pues si no hemos sido capaces de algo que estaba literalmente allí, la fruta estaba colgando, cabe preguntarse qué es lo que irá a pasar ahora, si tendremos capacidad acaso para poder articular algo más ambicioso, ¿no? Y lo dejo ahí. Armando, Armando, ¿y qué Adelante. va a hacer el Perú? Nada. Ni siquiera ha dicho, ay, con los aranceles, ¿qué cosa crees que hacer la política exterior? Nada. Y es un problema que me parece fundamental discutirlo, ¿no? Más allá del... ahora, el caso de los aranceles vinculados a la industria, ¿qué cosas van a hacer? Le van a quitar impuestos, ¿no es cierto? Con lo cual, más o menos que tranquilizan el frente con el tema de los aranceles, ¿no? Y si están dando 10% es porque no es que sea buena gente, sino porque le interesa mucho América Latina. México no se va a meter con Estados Unidos. México no se va a meter, ¿no es cierto? O sea, me da la impresión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene el 80-90% de comercio con Estados Unidos, ¿no? O sea, muy simple. Como dice el dicho, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso creo que el momento que tú requieres un frente cohesionado, digamos, América Latina no responde. Lula está con los BRICS, es cierto, pero Lula se ha peleado con Maduro, por comenzar, digamos, ¿no? Ha pedido que se recuente y todo lo demás, y eso no le perdona a Maduro a Lula, ¿no? Entonces, yo sí veo un problema que muy grave y que siento que la Cancillería ni opina ni dice algo, y los partidos tampoco, están ahora pues desesperados, como loquitos, han logrado suscripción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, no sé, pero no veo nada que sea positivo en el caso peruano. Sí, que Eduardo Bayón tiene su micro abierto. Eduardo, ¿querías comentar? No, yo lo único que quería pedirle a Armando es que especule qué posibilidades tiene la Cancillería peruana, en fin, de hacer algo, de decir algo más allá de AU, o me alineo, este, sería interesante que, en fin, nos proponga algunos criterios a partir de la reflexión de Beto. Gracias. Diría que Así, igual nuestras cartas son limitadas. Hay que entender, hay que partir de eso. No somos un gran jugador aquí, o sea, en este ajedrez global somos, hay que reconocerlo, partir reconociendo de que somos los peones. Y ya se sabe que los peones son los primeros que terminan sacrificados y termine como termina la partida, son los que, a los que se los comen. Pero eso no quita de que no tengamos algunas cartas para jugar, ¿no? Y ahí hay elementos, ¿no? Que no son nuevos, sino que vienen de siempre con nuestra relación con Estados Unidos, ¿no? El tema de la lucha antidrogas, ¿no? La posición geográfica privilegiada del Perú, ¿no? Que básicamente, pues, como bien dice, mira, Chancay aquí no es ningún mérito de que el Estado peruano, pero no, simplemente fue un tema de geografía, de que dio la suerte, dio la casualidad de la geografía, de que efectivamente, pues, Chancay es la ruta y el Perú, la costa peruana es la ruta más corta. Entonces, ahí hay elementos que nosotros podemos jugar, pero eso implica establecer un sendero, ¿no? Un rumbo que busque, como se decía en los años 70, ser no alineado, que no va a ser fácil. Nosotros somos un enclenque, ¿no? Atrapado entre la pelea de dos grandulones. Que caiga como vaya la pelea, nuestro desafío, más que tomar parte por uno u otro, es evitar que nos caiga un puñetazo y ver cómo zafamos. Fácil no va a ser, no vamos a salir vivos, pero es lo que debería de esperarse. Pero lamentablemente, pues con una clase política
cuya visión estratégica es hasta la próxima semana, ¿no? Su horizonte de supervivencia es saber si llego a final de mes, ¿no? Y sus prioridades son cómo hago para que no me armen un escándalo, no me bajen en las redes sociales o no me bajen en el Congreso, ¿no? Realmente es muy complicado. Yo sí siento de que probablemente el liderazgo, si es que viene algún liderazgo, va a tener que venir de afuera, de alguien de afuera, y habrá que ver qué capacidad habrá o no habrá de ser de sectores acá en el Perú, ¿no? Quizá por parte de Petro, ¿no? Quizá por parte de Boric, ¿no? Quizá efectivamente Lula en algún momento, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que más allá de todo, estamos en una fase en donde de alguna manera, más allá de las alianzas estratégicas, de los bloques que puedan formarse, cada país está jugando o buscará jugar su propio partido y que los intereses nacionales no pueden olvidarse. Y ahí yo me quedo con una reflexión. Hay que tener en cuenta que estamos ya en un cambio, lo que se llama un cambio de época, o un mundo post-globalización, no solamente en lo económico, en lo comercial, sino en otros, en muchos otros aspectos. Cosas que antes eran impensables, ahora nuevamente comienzan a plantearse. Un tema del cual ya se está hablando abiertamente es que a raíz de lo que está sucediendo en Ucrania y la retirada de Estados Unidos de la OTAN y la quitada de alfombra que le ha hecho a Ucrania, hay varios países que ya estarían planeando, ya estarían buscando ver cómo zafan cuerpo y se convierten en parte del club nuclear, es decir, comienzan a desarrollar sus propias bombas atómicas. Hay algún artículo que señalaba que hay varios países en Asia, ¿no? Estamos hablando de Taiwán, Japón y Corea del Sur, que aparentemente ya habrían empezado a explorar o a considerar, bueno, y si en algún momento resulta que Estados Unidos declara que las alianzas y las garantías que teníamos ya no son válidas y mala suerte, entonces, bueno, pues, ¿qué queda? Entonces, estamos yendo a un escenario no solamente de división ¿cómo se llama? En lo económico, ¿no? De torsión económico, sino también en una situación mucho más densa y preocupante en lo geopolítico y en términos de balance global en lo militar. Y eso es bien preocupante. Y nada, simplemente habrá que ver qué es lo que pasa en ese sentido. Sí, un detallito, un último detallito. Un tema, por ejemplo, que a mí me preocupa en términos de la discusión nacional frente al enfrentamiento entre China y Estados Unidos es la falta de realismo de determinados sectores que lo ven todavía con las vísceras ideológicas, con los lentes ideológicos de los años 60, 70, de que es la revolución contra el imperialismo y la China de Mao y el como no. O sea, China en estos momentos, más allá de que mantenga algunos elementos, ¿no? El Partido Comunista esté en el poder y mantenga elementos sustanciales, es simplemente un poder hegemónico que ejerce su poder hegemónico y está desarrollando su propio proceso económico, político, social, que en muchos aspectos ya poco tiene que ver con esos paradigmas que durante mucho tiempo ha manejado la izquierda y que trasnochadamente algunos sectores insisten que, bueno, va en la misma lógica de creer de que Nicaragua es la revolución y Maduro es socialista, etcétera, y esas clases de fantasías que la verdad es que no dan para mucho, ¿no? Adelante, Gus. Muchas gracias. Muy interesante quizás las discusiones que puede haber entre lo que podrían ser élites en el Perú, independientemente de las distintas miradas, cosa que también veo con mucho escepticismo, tendrán que situarse en medio de esta guerra, lo cual me parece muy importante. Yo quería simplemente recordar que durante la Segunda Guerra Mundial, el proyecto japonés empezaba conquistando toda su ribera del océano Pacífico, pero su siguiente avance en la conquista del imperio japonés era el Pacífico de nuestro lado. Y allí uno de sus puntos de entrada era precisamente el Perú. Y los Estados Unidos tuvo un acuerdo muy serio para evitar que Japón tenga que ver con el Perú. Se pusieron de acuerdo y los peruanos deportaron a los japoneses
a campos de concentración en los Estados Unidos. Esa presencia norteamericana y esa relación norteamericana con América solamente funcionó bien, por así decirlo, con Perú y también con Brasil, donde había muchos japoneses. Entonces, no es que estemos incluso en la historia fuera del enfrentamiento entre Estados Unidos y China en este momento, entre Oriente y Occidente. Entonces, la posición del Perú totalmente disminuida efectivamente es la de un peón, pero de un peón importante para China y alguien que hay que matar con el matamoscas desde el punto de vista de los intereses de los Estados Unidos. Esto es un asunto que me parece que no podemos perder de vista en ese momento. No es tan fácil pensar en la ruta de la seda y esto y lo otro. La guerra fue declarada desde el primer momento por Trump, que no habló de las importaciones desde el puerto de Chancay, diciendo una estupidez, ¿no es cierto? Porque de, las cosas de China llegan a Estados Unidos no por Chancay, sino por sus propios puertos en Estados Unidos. Pero esa frase lo que estaba señalando es que sí se estaba mirando Chancay, ¿no es cierto?, como un punto que puede ser estratégico para el enfrentamiento entre unos y otros. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando, la verdad. Adelante, Armando. Sí, si puedo agregar un poco sobre la reflexión de Gustavo bien rapidito, hay que reconocer que la penetración china, la presencia china, que ya está en el Perú desde hace mucho tiempo y domina sectores claves, ¿no? Y que ahora, ¿no?, tiene una entrada aún más fuerte con Chancay, no se va a detener, o sea, en principio va a continuar. Ya se habla de las carreteras de penetración y las hidrovías y esto y lo otro, y la verdad es que da la sensación de que los peruanos, ¿no?, o al menos la clase dirigente, entre comillas, peruana, ¿no?, es más espectadora, es invitada en su propia fiesta, ¿no? Y simplemente lo ve como que, bueno, qué bacán, y los champancitos, y entonces mi placa y la foto de que esto se hizo mientras yo era gobierno, y no ven las implicancias en términos económicos, políticos, sociales, ambientales. O sea, por ahí hay, ante la falta, digamos, de integridad, o digámoslo, de nacionalismo, ¿no?, por parte de amplios sectores de la política y de la economía. Por ahí yo veía algún empresario que decía, feliz, ahora entonces la selva, tenemos ahí un montón de tierra para poder hacer ganadería y poder dedicarnos a exportar, poder exportar carne, nos vamos a convertir en una potencia ganadera y vamos a exportar carne a China. 1.500 personas, 1.500 millones de personas que quieren comer carne. O sea, la barbaridad que decía esta persona, como decía, ahí agarremos nomás y destrocemos como se hizo con buena parte de la Amazonía brasileña y convirtámoslo en una pampa y convirtámonos en el Far West, en vaqueros. O sea, la falta de visión por parte de la clase política y de una clase empresarial que simplemente ve lo concreto que les corresponde a ellos es bien preocupante. Y ahí, pues, efectivamente, pues, hay muchos elementos que van a ser de discusión, pero en donde lo que me preocupa es que las decisiones se van a tomar entre China y Estados Unidos, que van a involucrar al Perú, que van a tener implicancias graves para el Perú, y en donde el Perú básicamente, como tú dices, va a ser ahí el peón de que, bueno, lo muevo para acá o lo muevo para allá. Lo muevo para, pero que va a ser un peón que me temo que si no hay capacidad por parte de esta clase, ni siquiera dirigente, como decía, va a ser básicamente clase dominante, ¿no? No va a tener autonomía para tener, aunque sea un poquito de juego propio, ¿no? Y otros van a decidir por nosotros. He dicho. Muchísimas gracias, Armando. Excelente.